hay que ir obligado a misa, ya toquen el piano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a CN23. Personalmente acompañándolos todas las noches a esta hora, todos los domingos a esta hora. Hacemos un pequeño break en esta campaña política que no ha tenido la última semana, salvo la aparición de la presidenta el día jueves. Bueno, con un, digamos, discurso duro respecto de lo que consideró una campaña sucia contra el Frente para la Victoria, no solamente contra Scioli. Y más allá de eso, digamos, bueno, tenemos lo que ahora está aconteciendo en la provincia de Tucumán, estas elecciones para gobernador que son de hecho muy importantes, y allí seguramente será, digamos, epicentro de la presencia de Macri, de Scioli, de Massa, porque cada uno tiene sus candidatos. Bueno, y estamos a esta hora tratando de saber qué es lo que finalmente votó ese electorado. Todos le dicen, yo no creo, que una elección con proyección nacional. No digo por la de Tucumán, digo por cualquiera. Me parece que el que vive en Santiago del Estero ve su realidad y en función de eso, bueno, saca sus opiniones y finalmente vota. El de Tierra del Fuego mucho más lejos también. Pero en fin, bueno, este es el discurso de algunos medios referente al impacto que tienen las elecciones. Bueno, más allá de eso digo que ha habido una suerte de break, que no hay cuestiones grandilocuentes de la campaña en estas horas, así es que me he permitido bueno, hablar con economistas y todos me están transmitiendo cierta preocupación, primero por la economía del mundo, empezando por China, por el anuncio de que probablemente se aumente la tasa testigo en los Estados Unidos a partir del mes de septiembre. En fin, hay datos de la economía sumado al petróleo, que estuvo en el orden de los $41, el precio de la soja en Chicago, que esta semana anduvo por el orden de los $330 la tonelada, digamos, las commodities que no va a comprar China, la devaluación china. Hay un mix de cuestiones que en el horizonte aparecen por lo menos como preocupantes. Por lo tanto, me pareció importante dedicarle algunos minutos de este programa de hoy, yo diría todo, a la economía. El primero de los economistas con el que voy a hablar es, bueno, recién lo estuvieron viendo en esta misma pantalla, Agustín Datelli. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, seguimos acá. Bueno, yo lo que voy a decir es esto, todo lo que no dijo en su programa lo va a decir. Claro, lo voy a decir, porque allá hablan los demás, hablan los invitados. Claro. Ahora hago de invitado y hablo yo. Claro, ahora te escucho a vos. Bueno, como sos un amigo y además compañero de CN23, te voy a recibir con una buena noticia. Bueno. El cronista de un diario opositor al gobierno, porque es el diario de Narváez, que claramente está, digamos, bueno, no está en el oficialismo, fue un intento de candidato a gobernador por el masismo. En un editorial del día viernes dijo esto: la mochila del próximo presidente de la Argentina sigue siendo pesada. Por anteayer, o sea, por el jueves, mejor dicho, dice, se conoció que el déficit fiscal de junio pasó los 46.500 millones y que en el primer semestre de este año el gasto descontrolado del gobierno llegó a más de 137.000 millones ese déficit, que muestra la peor cara de la gestión kirchnerista. ¿Cómo crees que, yo te lo he preguntado, hemos hablado con vos de esto, pero la herencia, digamos, sí, ¿cómo termina, Cristina, el 9 de diciembre? Mira, la herencia yo creo que en términos generales es muy positiva por los cambios que hubo en materia económica todo este último tiempo. La diferente manera de entender a la economía me parece que es muy positiva, el desendeudamiento, la recuperación de la soberanía económica. Hay un montón de pilares sobre los cuales se montó durante estos años toda la cuestión económica que me parece que es muy positiva. Ahora, en esto que lees, que se ve con una carga negativa muy fuerte desde ese punto de vista, me parece a mí que se confunde ahí lo que tiene que ver con un objetivo de política económica o un instrumento, una herramienta. La cuestión fiscal, el gasto público, la recaudación, es una herramienta de política económica. Que este año la economía argentina esté creciendo o vaya a crecer al fin de año un 1,5%, 2% como se proyecta, con Brasil en una recesión donde va a caer 2%, el mundo creciendo menos y el contexto que vos describías recién de commodities bajos, muy adverso para la Argentina, que esté creciendo fue porque hubo una apuesta al mercado interno, a fortalecer el mercado interno, a estimular el crecimiento a través de dinamizar el consumo. Y eso, para lograr eso, se utilizó la herramienta fiscal. Obviamente que te vas a una situación de déficit, ¿sí? Pero que si uno la extiende y la lleva al infinito y cree que eso es creciente y que no termina nunca y que el déficit fiscal se va a ir a niveles muy altos, entonces sí estarías en un problema. Pero actúa como política contracíclica, eso es lo que quiero. Ok, ¿cómo salís de un déficit como este? Te voy a explicar por qué. En 12 años de kirchnerismo, los primeros años del kirchnerismo no había déficit, había superávit. Claro. Y la palabra era muy linda. Yo lo dije como periodista y como habitante, ciudadano de mi Argentina.
Yo nací y crecí en una economía deficitaria siempre. Ahí está Miguel Kigel, vamos a hablar con Miguel Kigel en un ratito, pero vos por ahí sos más joven. No, no tanto. Más o menos. Bueno, sí, más o menos. Pero bueno, lo que digo es que la gente que tiene memoria en la Argentina recuerda que no hemos tenido muchos periodos, sí hemos tenido periodos de superávit fiscal, continuo, persistente. Sí, está bien, pero estar, digamos, en una zona de la economía satisfactoria. Está bien, pero a ver, ¿Cómo salimos del déficit? Cuando teníamos situación de superávit en aquel momento era una cuestión, un contexto y un cuadro macroeconómico para la Argentina completamente diferente, digamos. Si hoy, porque algunos dicen los pilares de Néstor Kirchner eran los superávit gemelos, entonces hoy Néstor Kirchner no estaría en esta situación. Si hoy Néstor Kirchner estuviera en el gobierno, estaría exactamente en la misma situación, porque él entendía a el gasto público, a las herramientas fiscales como dinamizadoras de la actividad económica. Sí, tal vez, porque afirmarlo no lo puede bueno, afirmar está nadie. bien, no, Sí. Es contrafáctico, pero la verdad es que sospecho, entendiendo cómo pensaba y entendía la economía, que la situación sería la misma. No veo que en un contexto como el actual se estuviera haciendo alguna política de ajuste para buscar el superávit por el impacto negativo que tendría esto sobre la actividad económica, sobre el empleo, que son los objetivos finales. ¿Sí? Digo, los objetivos finales de la política económica son esos. Lo demás son herramientas, instrumentos que hay que saber administrar. No estoy diciendo, porque si no a veces te corren con el extremo, entonces te dices, bueno, entonces no importa, emitamos al infinito y tengamos déficit. No, obviamente que todo tiene un límite, pero me parece que en este momento se requiere esa política contracíclica. Ahora, después, ¿cómo se revierte esa situación? No del lado del ajuste, sino del lado recaudatorio. Me parece que la Argentina, en esta política contracíclica... ¿Pero vos crees que Argentina no recauda bien? Sí, primero, tenemos una economía... Ahí llegará y se lo quiere llevar Macri, mirá si recauda. Claro, pero eso lo que pasa es que tenemos que cambiar, tenemos una economía informal muy grande. Entonces tenemos que ampliar la base tributaria, porque hoy lo que está haciendo, lo que está ocurriendo, más allá de que tenemos que ir en algún momento, estoy convencido de eso, cercano a una reforma tributaria integral, porque la verdad es que se han ido sumando impuestos y hay algunos muy distorsivos, muy regresivos, pero más allá de plantear ese cambio, también hay que ampliar la base tributaria. Tenemos una economía informal muy grande, una informalidad laboral todavía aún, a pesar de haber creado durante todos estos años mucho empleo, tenemos un 35 más o menos % de informalidad laboral y una economía en general informal muy fuerte también. Entonces hay que ampliar la base tributaria, hay que sostener el crecimiento económico y de esa manera aumentar los niveles de recaudación, porque hay otra cosa también, cuando se habla de gasto, de déficit y se compara una etapa con otra, son distintas. Una cosa era la composición del gasto, por ejemplo, para poner el más reciente, la década del 90, donde había una carga muy fuerte de intereses de la deuda, que se refinanciaban y que representaba un porcentaje del gasto muy fuerte, y otra es el gasto actual en términos de estructura, donde los componentes más importantes son seguridad social, son vinculados con obra pública. Hay una discusión sobre el tema de los subsidios, que ahí me parece que hay que empezar a encarar en algún momento cierta sintonía fina. Pero más allá de eso, no se puede hablar de una política de ajuste pensando en, por ejemplo, la situación de déficit de fines de los 90, porque la estructura del gasto es otra completamente distinta. Decime, bueno, a ver, tenemos un gran escollo. Yo no soy, digamos, lo he dicho en este programa, vos me conocés también, digamos, yo no soy de los que propicia una devaluación de ninguna manera, porque he vivido otras devaluaciones y sé que el trabajador es el que lo siente a las 24 horas y menos también. Bueno, lo que digo es esto, ¿cómo se sale de este cepo cambiario a otro esquema, llamarlo cepo, no cepo, pero que le dé a la industria la posibilidad de libremente traer insumos que necesita, que le dan vueltas, que tarda mucho las aprobaciones, esto, aquello, otro? La industria, Agustín, por más que vos seas un entusiasta, digamos, no repunta, digamos. Tenemos 18, 19 meses. Sí, más, 24 ya. Bueno, ok, fenómeno. Sí, de caída, de contracción. Ponerle de no crecimiento. Sí, o de caída. En el estimador mensual industrial que mide el INDEC hay 24 meses ya consecutivos de caída en la industria. La verdad que eso viene siendo afectado de manera muy directa por lo que pasa en Brasil. La recesión en Brasil nos pega de manera directa porque el sector automotriz, que pesa muy fuerte dentro de nuestro indicador industrial, exporta mayormente a Brasil y eso lo afecta, y otros sectores de la industria también, digamos, nuestras exportaciones industriales principalmente van a parar a Brasil, entonces eso afecta. Ahora, también hay una situación de escasez de divisas, eso es cierto. Esa escasez de divisas afecta la actividad industrial porque también las restricciones implican administrar el comercio y ahí aparecen las declaraciones juradas anticipadas de importaciones.
Pero hay que entender que hay que asignar prioridad a los dólares porque los dólares son escasos, digamos. Y eso tiene que ver con el déficit en materia energética, tiene que ver con otras cuestiones que hoy enfrenta la Sustitución economía. de importaciones. Sustitución de importaciones, hay que modificar el perfil exportador, pero en el corto antes plazo... del tema energético está en la sustitución de importaciones. Sí, modificar el perfil exportador hacia mayor valor agregado, no ser tan dependiente de los productos primarios en términos de generación de divisas, pero de todas formas, me parece, la clave en el corto plazo está en la inversión. O sea, para modificar las expectativas, vos decís cómo levantamos las restricciones cambiarias. Para levantar las restricciones cambiarias, vos tenés que modificar la expectativa en el mercado. ¿Qué pasa si hoy levantás las restricciones, como decía, por ejemplo, el candidato Mauricio Macri, asumo yo y en 24 horas levanto las restricciones? Eso fue un error, me parece, de alguien que no sabe. Al otro día yo lo entrevisté a Melconian y Melconian me dijo, Antonio, es una frase para los medios, porque en los medios tenés que hablar con símbolos para que la gente tenga una idea. Eso es de imposible realización. Creo que Kigel hasta podría aseverarlo. Se lo voy a preguntar un ratito. ¿Se puede salir del cepo en 24 horas? No, eso es imposible. Lo que tendrías es... A mí me preocupan dos cosas de esas declaraciones. Primero, que el efecto de corto plazo que tendrías es una mega devaluación, porque dada la restricción de dólares que tenemos hoy, es una mega devaluación. Y después me preocupa que alguien en esa posición en la que se encuentra hable de que el tipo de cambio en la Argentina tiene que estar fijado por el libre mercado. Me parece que hay que entender que la economía argentina tiene un mercado cambiario en términos relativos con el resto del mundo pequeño que necesita de la intervención del Banco Central. Ahí me estás diciendo tu convencimiento. Me decís, yo no creo que el mercado tenga que imponer el tipo de cambio. Ese es tu convencimiento. Sí, pero, ahora déjame preguntarte, ¿es posible? Sí, a ver, espera, no es mi convencimiento. Toda la teoría económica, y después en el otro bloque, si querés hablarlo con Miguel, pero creo que te va a decir algo parecido, avala que en un mercado cambiario pequeño como el argentino, en el contexto internacional, vos tenés que tener un banco central que intervenga y le dé estabilidad cambiaria a la economía. Si vos lo dejás libre a la fuerza del mercado, tu tamaño implica que pueda ser manipulado, puede haber actividades de especulación fuertes en ese mercado y eso te conduzca a una volatilidad muy fuerte, a movimientos muy grandes del tipo de cambio y eso te condiciona el crecimiento económico. No es buena la volatilidad cambiaria para una economía. Entonces, tenés que tener un banco central. Ahora, cuando yo digo un banco central activo, es un banco central interviniendo en el mercado y controlando, no el extremo que hoy tenemos de las restricciones. Ahora, también hay que entender que las restricciones se tomaron en un momento de corrida, podemos ir más atrás y ver las causas, qué culpa o qué no hubo, pero de corrida cambiaria muy importante y hubo que tomar esa medida. Ahora, ¿en algún momento hay que desarmarlo? Sí, hay que ir a un tipo de cambio único. Es lógico que con esta brecha un montón de cosas se compliquen, las inversiones, las expectativas, y si eso te genere condicionamientos. ¿Cuál es la brecha hoy? ¿70%? Y hoy subió, sí, 67%, porque hoy terminó, según informan, porque yo este tipo de cambio blue, pero bueno, sí, 15.55, dicen que valía, es una brecha de casi 70%, es muy alta. Y lo que preocupa más, además del tamaño de la brecha, es el movimiento que tiene ese dólar, donde la brecha sube, baja, y eso genera genera incertidumbre en las expectativas, y eso condiciona un montón de comportamientos en la economía real. Entonces, hay que avanzar a eso. La clave el año que viene, ¿cuál es? La generación de inversiones. Tenés que lograr que ingresen divisas, no digo de inversión extranjera, ¿qué inversiones del exterior en dólares van a venir cuando le tenés un cepo que no les permitís sacar lo que genera en Argentina? Ahí es donde tenés que empezar a trabajar con algún tipo de normativa, marco regulatorio que sea atractivo para, no digo inversión extranjera también, lo vinculado sobre todo a energía, infraestructura, pero también nosotros los argentinos, ahí hay que romper una cuestión vinculada con la fuga de capitales que nos hizo mucho daño a lo largo del tiempo y que siempre sigue presente. Nosotros tenemos un stock más o menos, según algunos cálculos, de 400.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema. Es una locura. El nivel de ahorro que tiene la economía argentina... ¿Pero la culpa quién la tiene, Agustín? Y nuestra historia económica. Bueno, nuestra propia historia económica. Es más o menos cuando se planteó desde el gobierno especificar toda la economía, pero eso no se hace con decreto, es una cuestión cultural. Y sí, digamos, lleva tiempo. Claro, le pregunto a cualquiera de mis compañeros que están acá, si prefieren pesos a dólares, te van a decir dólares, pero es una cuestión cultural. Y ninguno de nosotros somos economistas como vos. Ahora los convencemos de que no. No, pero no se convence con... Si vos le decís, mira, este peso va a costar, o este dólar va a costar lo mismo que este peso de acá 5 años, y te agarran el peso por ahí. Sí, la realidad lo tenés que demostrar con hechos y sostenidos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, trabajando sobre los incentivos, demostrando, mirá, si vos tuviste un ahorro en pesos, generás instrumentos, permitís diversificar ese ahorro y das tasa de interés más atractivas que lo que termina siendo el movimiento del dólar, entonces lo vas a convencer de que le conviene eso y después va teniendo cierto arraigo. Por ejemplo, Brasil, digamos, si vos sos una economía como la de Brasil, no están pendientes del valor del dólar como estamos nosotros acá en Argentina. No, que no es una economía dolarizada. Hay que trabajar muy fuerte en eso, pero la clave el año que viene es generar inversión y trabajar con marcos regulatorios específicos que permitan ese ingreso de la inversión. ¿Jugás al fútbol? Sí.
No muy bien, ¿Dónde? pero sí. ¿En qué lugar? Al arco, bueno, no importa. No, al bien, arco no, bueno, de ok. 9, hago bueno, goles. Le ponele. Bueno, pero me la dejaste en el punto del penal. Hablaste de Brasil y hablaste de dólar. Brasil, como bien decís, no va a crecer. 2,5 es la previsión del Fondo Monetario Internacional. Negativo, en menos. Desempleo creciente, creo que se colocó en 7,5 esta semana. Y devaluó en el año, Agustín, 25%. Y es nuestro principal socio en el Mercosur. Se acaba de reunir Angela Merkel con Dilma Rousseff. Digamos, las perspectivas, me da la sensación, de nuestro principal socio y del mercado automotor son tan disímiles y se profundizan. Digamos, no va a ser el mercado que nos va a sacar de esta situación o de este panorama nuboso o de nubes, de lluvia que hay sobre la economía argentina, por lo menos en, no sé, el año que viene y el otro no, por lo menos no. Sí, yo o sea, la perspectiva para el año que viene, a ver, las perspectivas para el año que viene en el contexto internacional son muy complicadas para Argentina, son muy complejas. Esto, digo, yo lamento informarlo, pero sí, vamos a un esquema donde... Yo coincido con vos. Algo decías, suba de tasa de interés en Estados Unidos, salida de capitales de la región, sobre todo de Brasil, donde entraron muchos capitales estos años, tanto por inversión extranjera directa como de cartera, o sea, de más largo plazo, de menos, pero entraron muchos capitales. Te paso un datito, vos que te gusta informar. The Wall Street Journal el día jueves informó, o por lo menos tiene la perspectiva de que no van a irse muchos capitales de la región. No, yo sí, Estados Unidos sigue con sí, y ya se empezaron a ir. Digo, no es que uno prevé que se van a ir. De Brasil ya salieron muy fuerte todo este último tiempo y van a seguir en ese camino. Eso presiona la devaluación del real. Brasil no tiene el tema que tenemos nosotros con el peso y la necesidad de fijarlo y de intervenirlo. Puede ser que ceda a esas presiones, de hecho lo viene haciendo, y que el real se devalúe a un ritmo más fuerte. Ahora, en el medio tenés un contexto internacional más complejo, con Asia y China creciendo mucho menos también, con un foco de crisis, de tormenta muy fuerte en Europa, que no sabemos qué va a pasar ahora con Grecia, las elecciones anticipadas, si van a plantear una reestructuración de la deuda, porque Tsipras va a tener la legitimidad para hacerlo o no. Bueno, hay una incógnita fuerte ahí, pero la verdad que la eurozona, tal como la conocemos, es un problema. Bueno, caída de los precios de los commodities, vos hablabas del petróleo, la soja, bueno, es esperable que sigan cayendo porque dólar fuerte, todo es un escenario para eso, menor crecimiento mundial, etcétera. Tienen un componente financiero también los precios de los commodities importante, que la suba de tasas puede hacer que caigan más todavía. Ese es un escenario muy adverso para la Argentina. Ahora, si nosotros nos subimos, por esto que está pasando a Brasil, a creer que tenemos que jugar esa guerra de monedas y devaluar a un ritmo igual o superior para no perder competitividad, yo creo que le estamos pifiando. A mí no me encierra. Una devaluación es muy nociva para la economía argentina, lo sabemos, y creo que hay que cuidar la estabilidad cambiaria. Lo cual no quiere decir, porque después me corren, ya sé cómo es esto, después me corren, ya aprendí, ¿viste? De a poco. Y me dicen, entonces a vos te gustaba la convertibilidad y defendés... No quiere decir que tiene que haber un tipo de cambio fijo. Lo que estoy diciendo es que el Banco Central tiene que intervenir, tiene que manejar el deslizamiento cambiario, acelerarlo, ganarle a la inflación o no en determinado momento, ir controlando la variable esa también y viendo y pensando en el mercado interno y en el efecto que eso tiene para nosotros. Si creemos, porque además la caída de nuestras exportaciones con Brasil tiene que ver mucho con la caída de su demanda por caída de actividad, no tanto un tema de competitividad cambiaria. Si caemos en ese juego de la guerra de monedas y creemos que está en una devaluación abrupta la solución para equipararnos a lo que está haciendo el otro, le pifiamos. Vamos a tener un problema en serio en términos económicos porque el escenario es bastante complejo. Ni la mitad de lo que dijiste acá es lo que decís en tu programa. Vení más seguido. Mucho menos, voy a venir acá. Así miran los dos juntos. En uno me voy a entrevistar y acá me vienen. Gracias, Agustín. No, gracias. Bueno, acompáñeme, voy a hablar con Miguel Kigel, que técnicamente en los papeles piensa muy distinto a Agustín. Veremos. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, te bueno. doy para luego. Sí, me enteré de su libro. Bueno, lo comentamos al final. Bueno, ¿piensa muy distinto de lo que dice Datelis? Y lamentablemente algunas diferencias tengo. O sea, algunas coincidencias y algunas diferencias. ¿En qué coincide? Empecemos bien. Primero coincido, somos los dos hinchas de River. Lo cual es algo muy positivo, nos hemos encontrado muchas veces en la cancha. Yo sé que no es lo que te gusta, pero bueno. No, claro, pero si pasamos este momento... Pero bueno, yendo a cosas más serias. Yo creo que primero coincido en todo lo que es el tema de la importancia del nuevo escenario internacional. Que es un escenario complejo, mucho más complejo de los que ha vivido Argentina desde los últimos 15 años, básicamente. ¿Puedo detallarlo un poquito? Porque por ahí la gente se acostumbra a los eslogans. Usted lo dice y los noticieros y muchos por ahí hablan de lo mismo, digamos, de escenario internacional complejo. ¿Qué es? La soja, que es uno de nuestros principales, commodities de exportación que generan buena rentabilidad, está en el nivel más bajo de los últimos 6 años.
$330. El petróleo cayó a 41, si bien es cierto que nosotros no somos productores de petróleo por exportadores, ¿no? Bueno, cayó la demanda de China, lógicamente, además de haber devaluado el yuan. Y hay comentarios, contrario a lo que dice el gobierno chino, de que no va a devaluar, dicen que sí, puede haber otra devaluación. Bueno, evidentemente va a caer la demanda china y nosotros tenemos muchas expectativas en seguir vendiéndole a China y agigantar ese negocio. Brasil no está creciendo y va a decrecer. ¿Coincide con la cifra del 2.5 para abajo este año? Es un poquito alta, pero va a ser negativo. Si es 1.9, puede ser 2. Y el año que viene las perspectivas también son negativas. 2016, exactamente. También. Dilma, digamos, muy cuestionada, ¿no? Ha habido unas marchas muy importantes a favor y otras en contra. Primero las en contra, después a favor. Desempleo creciente, creo que fue marcado en la última semana 7.5, y la devaluación de este año, llevamos ya, creo, 25%. 50% en un año. 50% en un año, ok. Es fuerte. Bueno, así es que, bueno, tenemos un escenario, como dice el doctor Kigel, y como decía recién Agustín Datelis, complicado para vender. Pero yo diría, es complicado, pero no dramático. Dramático fue el escenario que tuvo en el 2001 Argentina, con la soja a $150 la tonelada, con las tasas de interés en el mundo arriba del 8%, y nosotros teníamos tipo de cambio fijo y un ataque especulativo brutal contra el peso. Yo creo que el escenario de hoy es complejo, pero no dramático. O sea, ¿qué es lo que yo veo que todavía no está mal? Primero, que Estados Unidos está creciendo. Segundo, que las tasas de interés en el mundo siguen siendo muy bajas. Sí. Muy bajas. O sea, ¿cuánto cree que la Fed va a aumentar la tasa? Y la Fed puede llevar la tasa de 0 a donde está ahora, un cuarto de punto o medio punto, claro. Y nadie piensa que en los próximos años va a superar 2 puntos. Exactamente. Son tasas bajas, o sea, son tasas que le permitirán a la Argentina conseguir financiamiento en términos muy favorables. O sea, yo creo que eso es muy importante. Es muy importante porque, digamos, una de las cosas que Argentina no ha podido aprovechar, sobre todo en estos últimos 4 años, es el acceso al crédito barato. ¿No ha podido o no ha querido? No, yo creo que fue una mezcla, digamos. O sea, yo creo que no ha podido, por ahí el sector público no quiso, pero el sector privado no ha querido, porque los costos eran importantes, digamos. O sea, hay gente que yo sé que fue parte de una estrategia del desendeudamiento, pero se perdieron muchas oportunidades de poder financiar importantes obras públicas con créditos a muy largos plazos a tasas muy atractivas, ¿no? Ajá. Argentina, perdón, ¿hasta cuándo cree usted que se puede seguir, o el gobierno argentino, financiando con crédito interno? Con la última apuesta fue el Bonard 2016, ¿16 o 17? El Bonat 17. Bonat 17, bueno, que pedían 500, bueno, hubo ofertas por 1.500 millones. ¿El mercado argentino lo soporta mucho más tiempo? Yo le voy a poner los números en perspectiva. Argentina tiene un déficit fiscal hoy del orden de los 30.000 millones de dólares. Podemos diferir, pero básicamente ese es el número. El mercado financiero argentino es muy chico. O sea, claro, cuando uno mira los bancos no prestan porque el tamaño del sistema bancario en Argentina es la mitad de lo que es en Brasil y un cuarto de lo que es en cualquier país desarrollado. Con lo cual, realmente no hay recursos como para poder seguir financiando un déficit de este tamaño. Aunque querramos, digamos, uno puede decir, bueno, el déficit me gusta. Quiero hacer una política contracíclica y decir, bueno, si lo que hay es menor nivel de demanda porque Brasil se cayó o porque hay menos demanda de autos de Brasil, la compenso con más gasto público local. El problema es que eso hoy la única forma de financiarlo, hasta que Argentina resuelva el tema con los holdouts y pueda poder pedir prestado en el exterior, la única forma de financiarlo es con el Banco Central. Emitiendo, no todo, pero una parte importante. Y eso genera un riesgo, digamos, de una inflación que por ahora viene controlada, por suerte, y creo que la emisión hasta ahora se la va llevando, digamos, pero en algún momento eso, si no se corrige el déficit fiscal y no se consigue financiamiento externo, va a ponerle mucha presión a la economía, por uno de los dos lugares. O el Banco Central financia, o los bancos le dedican todo el crédito al Banco Central y no queda crédito para la industria. Claro. Bueno, a eso me pregunta. Si el sistema bancario, ¿hasta cuándo puede financiar al Estado? Probablemente un poquito más. Yo creo que este año lo va a poder financiar y el año que viene yo creo que localmente la mitad del déficit se puede financiar localmente. Yo le decía, hablaba recién un poco de la edad y demás. Yo por mis años le he tenido siempre miedo a lo que se llama emisión monetaria. Mi memoria
es mala respecto, no es mala en el sentido de que no me acuerdo perfectamente y es una imagen negativa esto de la emisión. La emisión siempre ha traído consecuencias nefastas con inflación y pérdida de poder adquisitivo del trabajador. ¿Dónde estamos, digamos, viendo ese collage de la historia, ¿no es cierto?, con esta emisión de los últimos tiempos? Bueno, yo diría que Argentina pasa por varias etapas en términos inflacionarios. Primero, la primera etapa yo diría que va de los años 50 hasta los principios de los años 70, cuando Argentina tiene una inflación más o menos del 30% anual. Después se desboca el proceso. En los años 70, a partir del Rodrigazo, Argentina entra en inflaciones muy altas del 600% y se desboca con la hiperinflación en el 89. Y yo creo que hoy estamos muy parecidos a lo que eran los años 60 y 70, una inflación del 30% aproximadamente, que no está desbocada, pero es importante controlarla a tiempo, porque si no se controla a tiempo, se puede desbocar. O sea que el próximo gobierno tendrá como tarea trabajar fuertemente con la inflación. Yo creo que sí, porque si la inflación... ¿Es el tema para el próximo gobierno la inflación? Yo creo que el tema más urgente para el próximo gobierno es el cepo, de lo que venían hablando ustedes. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo que hoy está trabando el funcionamiento de la economía. Hoy no es una economía que esté funcionando bien. Yo diría que es una economía disfuncional, donde los importadores, donde la industria no tiene insumos, no solamente la industria, hay mucha gente que no tiene... Claro, pero la industria es la cabeza. La industria es la cabeza porque lo que más necesita insumos importados, digamos. Está bien, pero a ver, yo le escucho a usted, le escucho a Datel, le escucho a todos los economistas, están todos preocupados por esta cuestión, y ni hablar los industriales, digamos, ¿no? Aunque hay industriales con los que uno habla, dice, bueno, hemos crecido mucho en el pasado, me dicen que el mayor mérito de la industria por estos 24 meses de crecimiento negativo es no haber despedido gente, sí. Cosa que me parece que comparado con otras épocas es un verdadero hallazgo. Pero ¿hasta cuándo? Y en definitiva es cómo se sale de este cepo para volver a un círculo virtuoso teniendo a la industria como eje. Es cierto, yo creo que, digamos, hoy creo que gran parte de la industria está manteniendo el personal porque ven que esto se va a resolver. Si esto no se resuelve, yo creo que las consecuencias van a ser un poco más duras. Digamos. Vamos a ver un nuevo periodo en el cual no va a ser, digamos, tan tranquila la situación, porque hay muchas industrias que están al borde, realmente, no digo de la bancarrota, pero sí perdiendo plata constantemente y no tienen la liquidez para poder mantener a la gente. Yo creo que Argentina tiene atraso cambiario y creo que en eso coincidimos todos. La pregunta es cómo se sale de ese atraso cambiario. En el pasado, la verdad que lo que tengo que decir es todo episodio de atraso cambiario lamentablemente terminó en devaluación. Sí. Nos guste o no nos guste. ¿Eso quiere decir que la historia se tiene que repetir? Por lo menos lo que uno lo mira y es muy probable que se repita. Lamentablemente, lo que hay que tratar de hacer es que sea una devaluación que no le afecte a la gente. Yo le digo una cosa. ¿Hay devaluación que no afecte a la gente? Yo le digo un ejemplo. Brasil. Brasil devaluó en un año 50% su moneda. Es cierto, Brasil está en recesión, está complicado, pero no es por la devaluación, es por los problemas fiscales, estructurales. ¿Cuánta inflación tuvo? ¿Cuánto cayó el salario real como resultado de la devaluación? Nada. ¿La inflación subió? Sí, subió del 6% al 9%. Claro. No es un efecto. Entonces yo creo que no hay que tenerle tanto miedo. Yo creo que es riesgoso. Argentina no es Brasil, Argentina es un país más dolarizado, donde la gente piensa en dólares. Pero yo creo que por un lado parte de la devaluación pasó. Hay mucha gente que hoy está pensando con un dólar de 12, con un dólar de 13. Lo que hay que tratar de sí evitar a toda costa es que muchas veces cuando viene una devaluación el tipo de cambio sobreajusta, lo que se llama técnicamente overshooting. O sea que el tipo de cambio, si te tiene que ir, pongámosle a 12, en vez de ir a 12, se va a 15 porque el mercado lo lleva ahí. Eso hay que evitarlo, porque eso sería muy traumático. A ver, ¿y cómo imagina ese paso, digamos, ese trago amargo de la devaluación? Como dijo Macri, que al otro día no hay más cepo, o como me explicó, bueno, algún amigo, por ahí es amigo suyo, no sé, Carlos Melconian, sí, es amigo. Que me ha dicho, bueno, no, la verdad que eso fue un símbolo, fue una cosa para que la gente tenga una idea de la decisión, pero que evidentemente no se puede hacer de un día para otro. Yo creo que acá hay varios temas. Primero, que el cepo, digamos, tiene varias dimensiones. El cepo no se puede comprar dólar turista, no se puede comprar dólar ahorro, todo lo que uno quiere, sí. No se puede pagar dividendos. Yo creo que lo que es importante destrabar muy rápido es el cepo a las importaciones.
hay que darle de alguna forma hay que lograr que la industria vuelva a empezar a importar lo que necesita. ¿Hay recetas aparte de esta? Pues yo escucho desde el oficialismo, algún economista afín al gobierno dice, bueno, la misma gente de Scioli, ¿no es cierto? Esta fundación que preside Pepe Scioli, donde se ha reunido un poco la materia gris del sciolismo, digamos, dice, no, hay alternativas a la devaluación. ¿Hay alternativas a la devaluación? La alternativa, de lo que habla mucha gente, es la devaluación fiscal, hacerla a través de subsidios e impuestos. Mecanismo, claro. Pero la verdad que, de nuevo, si uno mira la historia, no han funcionado. O sea, pueden ayudar en casos puntuales, pero la verdad es que sacarle las retenciones a las exportaciones, olvidámosle la soja, a la industria va a tener una retención del 3, 4, 5%. No le cambia la ecuación al industrial que quiere exportar vino, exportar oliva. Creo que nos vamos a quedar cortos, va a ser una desilusión más. Ajá. Bueno, volviendo al tema de la devaluación, si fuese una devaluación, como me dice usted, de $1 a 12, 12.50, 13, calculando que el 10 de diciembre ahora estamos en $1 de 9.70 y pico, habremos terminado esta semana, bueno, quiere decir que no estaríamos tan lejos, estaríamos hablando de una devaluación de ¿cuánto? ¿Del 20%? 20, 30%. No estamos lejos. El tema es ese, no es una mega devaluación. Las devaluaciones traumáticas en Argentina fueron aquellas grandes. Rodrigazo, después de la tablita en los años, principios de los años 80, la del 2001, esas fueron devaluaciones dramáticas. Déjeme hacerle esta pregunta, es necesario hacérsela. Usted, a ver, cuando yo formulaba la pregunta, no imaginé la respuesta. Digamos, la respuesta sí, pero escucharla me sigue dando espanto. Si estamos hablando de 20-30% de devaluación, mi memoria histórica lo que dice que es que los trabajadores de un día para otro, porque el empresario lo va a hacer, el patrón lo va a hacer, aumentar todo 20-30% y hasta un 10% más por las dudas. Esa es la historia también. Sí, pero le pregunto, si con la devaluación, no quiero defender la devaluación porque a mí también me parece que es un tema riesgoso, ¿no es cierto? Pero si pasa eso y se empieza a generar trabajo y la economía empieza a moverse de vuelta, los salarios van a crecer más. Por ahí, de otro punto importante es que el tipo de cambio no le pega directamente a los precios, le pega una parte nomás, un 20% de eso. Mire, ¿le puedo decir algo? ¿Cómo no? Yo creo que estos 12 años de gobierno de Néstor Kirchner, de Néstor primero y de Cristina después, han tenido la virtud de las paritarias. No ha habido paritarias más peleadas que las de este año. Digamos, cuando el gobierno quiso imponer la del 27 y ni siquiera la de Caló, que es la CGT oficialista, podía cerrar en un 27, cerraron en 30, digamos. Entonces, lo que digo es, conquistar salario en Argentina ha sido históricamente difícil y últimamente por el fin del mandato se está poniendo complicado. Yo lo que digo es, si hay una devaluación de 20 a 30% y hay que recuperar 30-40% de salario de un año para otro o en 2 años, yo no pongo las manos en el fuego porque eso llevas a realizar, porque la historia dice que el empresario quiere ganar y que el eslabón más débil sigue siendo el trabajador y el que menos se atiende, históricamente se atendió al trabajador. Pasa que hay industrias hoy que están perdiendo plata y si esas industrias no vuelven a ganar plata y vuelven a generar empleo, van a cerrar muchas empresas. Y lo que es importante y lo que ha sido el problema de la Argentina ha sido la inflación, digamos. El problema es la inflación, porque estamos hoy donde estamos porque la inflación superó ampliamente a lo que ha sido el ajuste del tipo de cambio. Y ese es el problema. Yo sé que, o sea, nadie se siente, todo el mundo sabe que esta es una cirugía difícil. Claro. Es un tema que va a requerir mucha precisión. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que Argentina ha tenido episodios en los que lo ha podido superar. Y por otro lado, en alguna forma yo creo que ya gran parte de la economía que está pensando en el blue o en el dólar ese que se llama contado con liqui, ya está pensando, el dólar de 9 es un dólar para muy pocos. Claro. No es el tipo de cambio de la economía. Hoy no es el tipo de cambio de la economía. No representa, sí es cierto. No representa. Esto yo creo que no estamos hablando de devaluar, estamos hablando de sincerar algo que hoy realmente es muy limitado, se usa para muy pocas transacciones y la gente no tiene acceso en general. A ver, usted ha estado en función de gobierno, ya podemos hablar un poquito de política. Sí. A ver, tenemos 2 candidatos con serias posibilidades de llegar o de ganar en primera vuelta, creo que uno más que otro, y si no, una segunda vuelta, pero entre 2, Macri y Scioli, ¿no es cierto? ¿A cuál de los 2 ve devaluando y a cuál no ve devaluando? Yo creo que al final los 2 van a tener que devaluar. Lo que pasa es que yo creo que probablemente Scioli vaya más despacio. Claro. Y Macri un poquito más rápido. Pero si usted me pregunta dónde va a estar el tipo de cambio al final del 2016 con Scioli y con Macri, yo le diría que van a estar en niveles muy parecidos. Ajá. ¿Por qué? Porque la realidad lo requiere, porque nuestros vecinos han devaluado, porque hemos perdido competitividad
y porque al final, digamos, si uno quiere que la economía empiece a funcionar como funcionaba del 2003 al 2011 antes del cepo, va a haber que, digamos, vamos a tener que de alguna forma llegar a ese equilibrio. Está bien. Bueno, charlemos un poquito del 2016. No sé quién está en el gobierno, usted tampoco, no tenemos la bola de cristal, pero hay datos de la economía del mundo y nuestra realidad económica que puede, tal vez, digamos, en su inteligencia, proyectar cómo estará esa economía en 2016. Yo me imagino una economía, digamos, que va a empezar a crecer de vuelta. Ah, o sea, ¿sí? Después de 4 años... ¿2016? 2016. Y que va, y si ¿Con todo... Brasil para atrás, China para atrás? Sí, porque nosotros la verdad que hemos, los últimos 4 años nos hemos quedado atrás. Y realmente, digamos, en muchas áreas no se ha invertido lo que se podría haber invertido. Y yo creo que, digamos, digamos, depende de ciertas cosas, obviamente. Un tema es el tema cambiario, otro tema es el tema de la deuda. Digamos que si Argentina logra resolver el tema de los holdouts, yo creo que, digamos, va a entrar mucha plata a la Argentina. Y yo creo que los dos candidatos, Scioli y Macri, tienen en sus equipos técnicos hoy gente pensando en cómo resolver el tema de la deuda de una forma que sea razonable para Argentina. Ustedes saben que ha habido otros economistas acá que me han dicho, incluso, digamos, no afines con el gobierno, todo lo contrario, ¿no? Me han dicho esto que yo no sé si creerlo o no. Piñanel es uno. Sí, sí. He dicho, hacen cola, van a hacer cola para invertir en la Argentina. A mí me parece casi exagerado. ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que va a venir mucha plata en la Argentina. Yo creo que yo soy muy optimista con el ciclo que viene y por eso yo creo que lo que hay que hacer es destrabar que la economía empiece a funcionar y que si se destraba esta economía, es una economía que durante muchos años muchas empresas no han venido, especialmente en estos últimos 2 o 3 años, porque no se podía mandar dividendos, porque no se podía importar. Digamos, nadie va a invertir en la Argentina si no puede garantizar que va a tener los insumos para producir. Sí. Y eso ha frenado todo. Digamos, la gente lo ve cuando no consigue la computadora que quiere, cuando no consigue la heladera que quiere. Y bueno, cuando todo eso empieza a andar bien, esta es una economía muy rica, es una economía con mucho potencial. Lástima de extremos, ¿no? Porque de aquello que hablaba Cavallo, de que este es el camino para que luego se derrame a una economía con fuerte, con mucha presencia del Estado, ¿no es cierto? No hay un intermedio, no ha habido un intermedio. Ese es un punto espectacular. Yo coincido 100% y yo creo que este cambio, yo creo que hemos aprendido mucho, creo que de los 90 y de los 2000, y yo creo que el próximo presidente va a ser alguien que va a mantener un equilibrio entre Estado y mercado, entre el gasto público que es necesario para el gasto social, sobre todo, lo que la gente quiere para proteger a los más vulnerables, y el gasto público que es necesario para inversión. Yo creo que va a ser, en ese punto de vista, un gobierno que va a ser mucho más moderado. Bueno, lo voy a despedir mostrándole a la gente ¿cuántos libros ha escrito? Primero. Ah, ¿en serio? Primero que escribo. Bueno, lo vi en internet. Yo le decía antes de entrar al programa al doctor Kigel que había visto esto, había memorizado esto. Se llama Las crisis económicas argentinas. A mí que me gusta tanto la historia, lo voy a leer con mucho interés. Deme la perspectiva de dónde escribió este libro. Yo diría que es bastante balanceada, porque critico al progresismo y critico a la ultraortodoxia. Critico la tablita. Yo estuve en los 90 trabajando en el gobierno en la convertibilidad, pero tomo una actitud crítica respecto a la convertibilidad y una actitud crítica también del kirchnerismo. Así que interesante, porque los critico a todos. Bueno, eso es lo que se usa en televisión para vender. Bueno, esperemos que lo vayan a comprar la gente. Doctor Kigel, le agradezco mucho su visita. Un placer. Muy generoso con su tiempo. Muy amable. Bueno, señores, nos encontramos la semana que viene aquí en CN23 para charlar seguramente más de política y menos de economía, que ha sido prácticamente el tema excluyente de hoy. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Ya tuve que ir obligado a misa ya.